tenemos el contacto a Alejandra Sandoval, que es jefa de zooartroponosis de la Secretaría de Salud del Chubut, porque tenemos información vinculada, puede ser, Alejandra, con un caso de hantavirus confirmado en Cordillera. Hola, buenos días. Sí, exactamente, como comunicó oficialmente la Secretaría de Salud, tenemos confirmado un caso de hantavirus. Por suerte es una persona que está mejorando, ¿no? También de este cuadro. ¿En qué localidad? ¿Quién es la persona? Sí, bueno, no, la localidad es en inmediaciones de Corcovado, es del área de Cordillera. Recordemos que justamente el hantavirus es una zoonosis emergente, ¿no? También que es transmitida por roedores silvestres, pero en realidad siempre, digamos, es una enfermedad zoonótica endémica, ¿no? De la región de la cordillera. Alejandra, a partir de la confirmación del caso, que te preguntaría si Sí. me podés indicar, digamos, cómo es el procedimiento, se activa un protocolo, cómo funciona, entiendo directamente desde los síntomas, pero ya Sí. desde el proceso hasta llegar a la confirmación y luego qué pasos se siguen. Sí, perfecto. Sí, una vez que está confirmado, digamos, por laboratorio, es todo un equipo interdisciplinario que trabaja en terreno y todo lo que fue el trabajo también en laboratorio y en la parte clínica también, y se activa justamente un protocolo de búsqueda de contactos estrechos de ese caso principal, ¿no? Que es el caso índice, y se hace un monitoreo que dura unos cuantos días a partir de los contactos estrechos, ¿no? De las personas que hayan estado en contacto estrecho con el caso principal, ¿no? Que haya sido confirmado con laboratorio. Alejandra, ¿tenés el dato de cuándo Por resultados. aparece la alerta de este Ujú. posible caso? No sé si alcanzaste a escuchar la ¿Cómo? pregunta. Si tenés en conocimiento la fecha de cuándo aparece la alerta de este posible caso que ahora se confirma. Claro, el 11 de febrero, en realidad fue la semana pasada, perdón, pero el 11 de febrero ya comenzó con síntomas, sí. Bien. ¿Y cuáles son los síntomas del hantavirus? Mira, por lo general los síntomas del hantavirus empieza con fiebre alta, ¿sí? Dolor de cabeza, es como muy inespecífico todo, ¿no? Náuseas, vómitos, dificultad respiratoria, ¿no? En caso de agravarse el cuadro, ¿no? Ya llega esa dificultad respiratoria, escalofríos. Entonces, la persona percibe de que puede tener una gripe fuerte, ¿sí? Nosotros para eso hacemos un rastreo epidemiológico, después dónde estuvo esos últimos 15 días aproximadamente, dónde estuvo, qué actividades realizó. Eso es muy importante, digamos, en cuanto a la investigación epidemiológica en retrospectiva en 15 días anteriores, ¿no? Bien, y con respecto a este caso, ¿cuántos contactos estrechos tuvo? Sí, mira, contactos estrechos aproximadamente unos 16, entre 16 y 17 casos, ¿sí? De contactos estrechos. Por lo general siempre se toma a los familiares directos, ¿no? El núcleo familiar primero y después se va ampliando, ¿no? Dependiendo siempre de cada caso. ¿No? No es lo mismo también un trabajador de la salud que un trabajador rural, sí, que son los más expuestos inclusive. ¿Hay algún otro caso que esté siendo monitoreado o que hay alguna otra alerta para de casos de confirmación o este es un caso No, es el aislado? único caso. No, es el único caso. De hecho, es el primer caso del año, ¿sí? Que estamos registrando. Recordemos que el año pasado tuvimos dos casos espaciados en tiempo, ¿sí? Tuvimos el primero en abril del 2025, el segundo lo tuvimos en octubre del 2025 y este es el primer caso del año 2026. Y aprovechamos que te tenemos ahí del otro lado, Alejandra, para que nos cuentes un poco en materia preventiva qué se puede hacer para evitar los casos de hantavirus. Sí, bueno, en materia preventiva se relaciona mucho con las actividades de riesgo, ¿no? Y, por ejemplo, el tema del ingreso de los roedores, ¿sí? Lo principal es el contacto con roedores silvestres, ¿sí? Evitarlo, entonces, ¿cómo tenemos que tener nuestra casa? Que evitar justamente el ingreso de roedores a nuestro domicilio.
desmalezar todo lo que es alrededor, ¿sí? de nuestra casa, la leña, cómo la mantenemos ordenada, ¿sí? Y a 30 metros por lo menos de distancia, no generar refugios ni tampoco fuentes de alimento para los roedores silvestres, ¿sí? Porque no todos los roedores transmiten hantavirus, ¿sí? Sino que son los roedores silvestres que están en el bosque de la cordillera. El principal es el colilargo, ¿sí? Lo que sí es también mantener entonces limpio los exteriores, ¿sí? Y cuando hagamos limpieza de galpones cerrados, ¿no? Por mucho tiempo, se sugiere primero humedecer, ¿sí? Los lugares para evitar que empecemos a dispersar polvo, ¿no? Porque recordemos que esta enfermedad ingresa por aerosoles, ¿sí? A través de las vías inhalatorias. Ah, eso es ¿No? De importante. secreciones. No es por contacto directo porque uno toque al roedor, sino que está, por ejemplo, en el aire. Exacto, sí, sí, ese es el ingreso. Entonces, mediante esas aerosoles, secreciones de algunas especies de roedores silvestres, ingresa. Entonces, por ahí la gente, bueno, empieza, sobre todo en la época que empieza a prepararse para la época, ¿no? De recibir turistas, o sea, galpones cerrados también, empieza, antes de empezar a limpiar, ventilar y humedecer, ¿sí? Para evitar que el polvo se disperse. Porque no sabemos si hay presencia de roedores, ¿no? En lugares muy cerrados. Y lo mismo cuando nosotros ingresamos a cosechar la fruta fina o vamos a cosechar hongos. Por favor, es saber dónde meterse o hacerlo con las medidas de precaución, ¿sí? Con guantes, con barbijos, ¿sí? Protegerse inclusive con antiparras. Cuando uno cosecha, no sé, rosa mosqueta, ¿no? La época de cosecha de fruta fina y de ese tipo de frutas y de hongos también, ¿no? En la cordillera. Bueno, Y para los turistas, respetar los senderos habilitados, ¿sí? Eso también es muy importante. bueno, Alejandra, queríamos tener esta confirmación, un poco el panorama de la situación, así que te agradecemos muchísimo este contacto con Helio 20. No, gracias a ustedes y bueno, y comunicar también esto que también se hace un trabajo territorial en búsqueda de roedores, un control de foco, le denominamos, pero bueno, y esa es parte de la activación del protocolo. Muchísimas gracias. Gracias, chao, chao. La jefa de zooartroponosis de la Secretaría de Salud del Chubut, Alejandra Sandoval, confirmando este caso de una mujer de 57 años en cercanías de Corcovado que evoluciona favorablemente.